¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política de Otra Mirada y como siempre con el apoyo y la producción de nuestra América TV. En esta oportunidad vamos a conversar, analizar sobre lo que ha sido el discurso, el mensaje a la nación del presidente ya electo, constituido de la República, Pedro Castillo Terrones, en medio de una serie de circunstancias, ¿no es cierto?, de acciones que por ahí podrían haber empañado la actividad que se realizó el último 28 de julio, pero con un mensaje cargado, según algunos, de esperanza, de ánimo, de posibilidades de un cambio, mientras que hay sectores que están hablando también de que hay mucha todavía cuestión que no se termina de concretar. Pero ¿cómo ha sido el panorama? ¿Qué se espera de este mensaje del presidente Pedro Castillo, la conformación también de su futuro gabinete? Para hablar sobre ello estamos ya en línea con Nicolás Lynch, él es integrante del comité de Otra Mirada y también es analista político, ha sido ministro de Educación y educación ha sido un tema importante también en el discurso del presidente Pedro Castillo. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Paco. Un gusto estar nuevamente aquí con la audiencia de Otra Mirada. Bien, cuéntanos, en primer lugar, en términos generales, ¿qué se puede esperar de lo que ha dicho Pedro Castillo, estas propuestas de cambio con relación a varios temas, ¿no? El tema educativo, el tema de la salud, el tema de la inclusión social, que es un tema que también ha sido importante. ¿Cómo se le puede dar una primera lectura a este discurso? A mí me ha gustado el discurso, sobre todo poniéndolo en perspectiva de la historia reciente, ¿no? Jamás hemos tenido en los últimos 30 años un discurso de esas características, que yo creo combina dos cosas que se le han venido reclamando por lo demás a Castillo en las últimas 6 semanas, digamos, y son las alternativas frente a las necesidades inmediatas que hoy son urgentes en la población, que es la atención a los problemas de salud, en primer lugar, de educación, de la recuperación de los ingresos y expansión del empleo. Y esto junto con las banderas estratégicas por las cuales ha sido elegido, ¿no? Que es cómo esto apunta al cambio del modelo económico y a la convocatoria a una asamblea constituyente para darnos una nueva constitución. Me parece que ha habido una combinación acertada de ambas cosas, ¿no? Y esto es lo que a mí me despierta esperanza, lo que me lleva a decir que es un buen discurso y sobre todo que es un discurso distinto a lo que hemos estado acostumbrados a ver en el país, ¿no? Siempre una repetición de cifras que a la postre eran más de lo mismo. Se repetían los presidentes, pero todos parecían el mismo presidente, ¿no? Y siendo un discurso del bicentenario de la independencia, resultó llamativo también el inicio, ¿no? La introducción, repaso histórico del por qué también 200 años después de nuestra independencia y 500 años después de la conquista, estamos como estamos, ¿no? Con una diferenciación entre castas sociales, con una colectividad marginada, ¿no es cierto?, con campesinos e indígenas que no son considerados ciudadanos finalmente, y esto también marcó un poco el sentido del discurso, ¿no? Mira, yo creo que Castillo señala el núcleo de nuestra frustración histórica, ¿no? De lo que he llamado en alguna parte esta república fallida, porque no hemos roto con la herencia colonial, ¿no? Y esto tiene que ver con 4 puntos. La dependencia de un poder extranjero, han cambiado estos poderes extranjeros, pero hemos seguido dependientes, la jerarquización de las relaciones sociales en base a raza, clase, desigualdad de género, el desprecio al valor del trabajo humano y la naturalización del saqueo del territorio, ¿no? Estos 4 puntos que son con los que no rompe la república que se funda en 1821 tienen una actualidad abrumadora, ¿no? Y Castillo hace bien en empezar por referirse a ellos, ¿no? Me parece que eso nuevamente que no habíamos visto en ningún otro gobernante, repito, en estos 30 años, quizás el último que se refirió a este tema, al núcleo de nuestra frustración histórica, fue Juan Velasco, ¿no? En esos 7 años que ahora me parecen breves
de su gobierno en la década de 1970. Ahora, se ha mencionado también el tema de la Asamblea Constituyente, que fue uno de los principales motores de la campaña de Pedro Castillo y de la campaña en general de Perú Libre. Y sin embargo, en el discurso del 28 de julio ha sido muy cauto en poner al Congreso por delante, ¿no es cierto? Y decir que cualquier proceso de reforma constitucional va a pasar por el Congreso de la República. Los negativos de siempre han dicho que es una jugada que está planteando Castillo para poner al Congreso contra las cuerdas y, ¿por qué no?, hablar de una censura y de una cuestión de confianza y luego cerrar el Congreso. ¿Es tan así? ¿Es este extremo al que se puede llegar o es una medida adecuada como para calmar las aguas la que ha hecho Pedro Castillo de poner al Congreso por delante en lo que va a ser el tema de la reforma constitucional? Mira, hemos estado gobernados por un grupo radical durante 30 años, que ha tenido una versión autoritaria, otra versión democrática, y cuya constitución es producto de un golpe de Estado y de un referéndum fraudulento en octubre de 1993. A veces es difícil recordar las cosas del pasado reciente, de la década de 1990, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, esta constitución en la práctica está viciada de origen, es producto de la fuerza, ¿no? Y más bien, Castillo me parece que opta por un camino de moderación. Quiere seguir el camino de las instituciones, ¿no? Me parece bien, pero hay que ser claros que en un proceso constituyente está el camino de las instituciones, pero también está el camino de la movilización social. Hay que ver Chile, ¿no? Que, digamos, también tenía una constitución aprobada en dictadura, que tenía todos los candados posibles para no ser cambiada, y desde la calle lograron que el Congreso variara de puntos de vista ante la presión popular y permitiera que se abriera este camino democratizador, ¿no? Ojalá que el camino institucional fructifique. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de hace 20 años, 18 años aproximadamente, que le señala al Congreso que debe de incluir como una causal de reforma o como un camino de reforma la Asamblea Constituyente, ¿no? Perfectamente, siguiendo el camino de la legalidad, se podría adoptar esa recomendación del Tribunal Constitucional. Entiendo que cuando era presidente, el tío del actual presidente del Congreso, cuando era presidente Javier Albor Landini, que en reiteradas oportunidades planteó la necesidad de una asamblea constituyente, y su partido Acción Popular, como lo sigue planteando hasta ahora, tengo entendido la bancada, no sé si la señora Alba, ¿no?, la necesidad de una asamblea constituyente. Entonces, a mí me parece, como te digo, frente a los radicales neoliberales, ha optado por un camino de moderación, agotar la vía institucional, ¿no? Ahora, si esto no se produce, yo creo que sí, entraríamos a un nuevo momento de enfrentamiento político, ¿no? Porque hay una derecha que frente a un camino fracasado, como ha sido el camino neoliberal, insiste en el mismo ante el rechazo popular, como hemos visto en las elecciones, ¿no? Y si uno mira hacia la calle, ¿hay este colchón social necesario como para promover y defender una asamblea constituyente, una reforma constitucional necesaria, pero con el respaldo de la calle? Mira, no sé, eso habría que descubrirlo, digamos, en la propia lucha política, ¿no? Porque las encuestas, que es lo más cercano que tenemos, no postulan algo así, ¿no? Bueno, cada línea editorial tiene una encuesta. El Comercio tiene la suya, la República otra, ¿no? Yo también podría tener mi encuesta si tuviera los medios, ¿no? Pero eso depende, pues, de cómo se desarrolle la lucha política y cómo podamos ir a un nuevo momento, ¿no? Se pliega la conversación Humberto Campodónico, él es economista, y también con él vamos a conversar porque ha habido varias aristas referido al tema económico, empezando por este llamado a la tranquilidad que hizo Pedro Castillo de que no va a haber expropiaciones, que era uno de los grandes temores de un buen sector de la sociedad, sobre todo la limeña. Pero también han habido otros anuncios económicos importantes, como el tema de que Petroperú va a formar parte de todo lo que es el proceso productivo, de toda la cadena productiva de combustibles en nuestro país. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? La mirada económica del discurso de Pedro Castillo y en especial este tema del que habló de Petroperú. ¿Es viable? ¿Hay posibilidades? ¿Es necesario reflotar
la empresa estatal petrolera? Bueno, primero vamos al contexto general. A mí me parece que una de las ausencias grandes del discurso es no haber mencionado el entorno internacional, Ujú. económico y político que está viviendo el mundo entero después de la pandemia, el agotamiento del neoliberalismo desde la crisis del 2008-2009, cuando quebró completamente el sistema de creer que los mercados se autorregulan, y más aún ahora con la pandemia, se puede ver que internacionalmente países como Estados Unidos, la Unión Europea, para ya no hablar del sudeste asiático y de China, se encaminan más hacia el modelo de una economía mixta, donde la intervención del Estado es muy importante y es la que ha permitido reflotar a esos estados después de la pandemia. Me parece que una mención, aunque sea de un párrafo, párrafo y medio, hubiera sido muy importante para situarnos en ese contexto y también en el contexto de América Latina. No es algo que no se pueda subsanar, evidentemente, pero me parece un eslabón importante para entender el por qué, en parte, hemos llegado a esta situación. Los temas externos son claves y evidentemente se reflejan también en los temas internos. No por algo está sucediendo cosas en Perú, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, etcétera. Bueno, el otro tema que me dices con respecto a la cuestión económica, bueno, el candidato Castillo ya había expresado en numerosas oportunidades, sobre todo después de la firma del Plan Bicentenario sin Corrupción, cuál era su posición frente a el rol del Estado de un lado y al hecho que no iba a haber expropiaciones, podría haber renegociaciones de contratos, sobre todo en el sector minero y en el sector petrolero, pero yo creo que más que nada era una campaña de la prensa de derecha de seguir con el tema del susto, de que aquí iba a haber expropiaciones por doquier, y yo creo que, bueno, es importante que lo haya vuelto a ratificar en el mensaje presidencial, pero eso yo lo daba por descontado. Ujú. Yo creo que una de las principales características del mensaje es la vuelta del Estado, ¿no? La vuelta del Estado, que habría que ver evidentemente cómo se va precisando, pero en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el del Banco de la Nación, en el de Petroperú, que tú mencionas, en el hecho de todo un impulso a varias actividades como los caminos rurales, también está el tema de las pensiones y otros, ¿no? Entonces, pienso que está la visión ya perfilada, me parece importante. Se plantea un mayor, digamos, control, o sea, el concepto este de rentabilidad social, me parece que es importante, habrá que ver cómo se implementa. Desde nuestro punto de vista, la rentabilidad social siempre la hemos mirado como aquel tema donde la industria naciente puede entrar, pero siempre y cuando tenga un apoyo inicial por parte del gobierno, porque los mercados no están formados. Es el Ujú. caso del gas, evidentemente, es el caso del Internet incluso, donde no se puede buscar rentabilidad económica porque eso no existe cuando se trata de sectores sociales y la rentabilidad social es lo primero, ¿no? Ahora, lo que ha planteado el presidente es un criterio de rentabilidad social para las empresas, ¿no? Y habría que ver cómo se define ese criterio de rentabilidad social para las empresas, que también me parece interesante, pero no, como les digo, el de rentabilidad social anterior era sobre todo para los bienes públicos que deben ser universales, ¿no? Ahí no se puede buscar rentabilidad económica, sino social, pero ese es un rol del Estado, ¿no? Y en la empresarial, como les digo, habría que discutirlo quizá un poquito más. Y por último, en lo de Petroperú, me parece muy bien que se haya reafirmado su rol en todas las eslabones de la cadena. Ujú. Es algo que se venía hablando siempre. Petroperú, yo siempre he dicho, está sentada en el corredor de la muerte, lista a ser ejecutada, porque la Constitución del 93 dice que la subsidiariedad del Estado en actividad empresarial es clave, y eso evidentemente no se puede aplicar por diferentes aspectos que tienen que ver con la correlación de fuerzas, pero sí, en este momento creo que esa ratificación viene muy bien.
están los diferentes lotes petroleros donde Petroperú entraría por primera vez desde 1996, que fue cuando privatizaron sus lotes y dejó de lado la actividad productiva, y esto va a ayudar también a la rentabilidad de Talara y a la seguridad y al abastecimiento energético. Me parece clave, ¿no? Entonces, eso es importante. Y también, y para terminar, todo el énfasis que se le dio al cambio climático y al hecho que Perú tiene que cumplir con los mandatos de la Conferencia de las Partes, la número 15, ser un país carbono neutral al 2050 no es una cosa menor, pero bueno, regresaremos sobre eso. En síntesis, es un discurso que a mí me ha parecido un buen discurso, con cosas que evidentemente habrá que pulir, habrá que ver qué dicen los ministros, pero es un punto de partida importante. Nicolás, quería entrar contigo para preguntarte también por algo, un anuncio importante que hizo el mandatario con relación al tema educativo. Él ha declarado que va a colocar la educación en emergencia, ¿no? Un tema para recuperar los saberes, entendido, los aprendizajes, entendido por esta situación de pandemia en la que los estudiantes tienen más de 500 días sin ir a clases presenciales, ¿no es cierto? Y ha hablado también a nivel de la universidad de poder generar el ingreso libre, ¿no es cierto?, de todos los estudiantes, todo aquel que quiera estudiar en la universidad. Primero, la educación en emergencia. ¿Qué se requiere para recuperar el tema educativo luego de esta pandemia que estamos viviendo? Y con relación al tema universitario, que es un tema en el que tú también estás involucrado, ¿es viable este tema de que todo mundo ingrese a la universidad sin ningún tipo de filtros? ¿Cómo se pueden analizar estos anuncios? Mira, dos cosas, ¿no? Lo primero es que la educación viene de una época, un periodo de mala racha, ¿no? Tenemos hace 7 u 8 años a un grupo de tecnócratas neoliberales ahí en el Ministerio de Educación buscando privatizar el sector, tanto la educación básica como la educación universitaria, ¿no? Entonces, mi esperanza es que entre un equipo que empiece a revertir ese impulso privatizador que ha habido en los últimos años, ¿no? Y esto, lógicamente, se ha expresado en lo mal preparada que estaba el sector para afrontar la pandemia, ¿no? Me parece importante las prioridades que ha puesto de recuperar la escolaridad, recuperar este tema de los saberes, al mismo tiempo también empezar a recuperar la calidad de la docencia a través de revisar la ley de carrera pública magisterial, que es una ley de carácter punitivo, hay que cambiarla por una ley de carácter promotor, lo hemos dicho hace muchos años, y esto se expresará en un nuevo tipo de exámenes para acceder a la carrera, que dejen de lado esa idea que ha normado el sector en los últimos años de reducir el número de plazas de maestros nombrados. Se han destruido 180.000 plazas de maestros en los últimos años. Habían 330.000, hoy hay 150.000 aproximadamente. Esta tendencia tiene que cambiar, ¿no? Y al mismo tiempo pagar la deuda social de los maestros, destinar ya no 200 millones como estaba destinando el MEF al año, sino 1.000 millones me parece fundamental para poder terminar en el más breve plazo. Ahora, respecto de la universidad, sí creo que hay un desconocimiento de la situación universitaria. Te pongo el caso de San Marcos, que lo conozco más al detalle. Tenemos un presupuesto de 550 millones de soles, de los cuales el Tesoro nos da aproximadamente algo más de 300, 310, 320, y la diferencia la pone San Marcos con ingresos propios. Para recibir a los 60.000 estudiantes que se presentan anualmente a San Marcos, más o menos, algunos años más, otros años menos, y pensando en que el costo por estudiante del San Marcos actual, que tiene graves problemas, como conoce muy bien Humberto, es de 15.000 soles por estudiante. Imagínate si empezamos a recibir 60.000 al año y en 5 años tenemos más o menos la dimensión de la UNAM, que son 300.000 estudiantes. Yo calculo que necesitaría el Tesoro Público, porque nuestra capacidad de producir ingresos propios, que yo creo es un concepto en el fondo privatizador, no va a variar mucho. Esos 200 millones podrán subir a 300, quizás, etcétera, pero no van a variar mucho. Entonces el Estado tendría que pasar de 310 millones, 320 millones de soles, calculo yo aproximadamente 4.000 millones de soles al año, ¿no? Yo no sé si está, qué es lo que le da el Estado a 48 universidades públicas que están funcionando en la actualidad. 4.000 millones de soles. O sea, todo se lo tendría que dar a San Marcos para mantener las mismas condiciones de trabajo de hoy día, ¿no? A mí me parece que eso es inviable.
Ahora, me parece buena la meta de que todos ingresen, sí. Yo creo que es buena la meta, ¿no? Se desarrolla, por ejemplo, en Argentina, han estructurado un tipo de estudios generales que permite eso. Se podría hacer, creo yo, en un plazo entre 5 y 10 años. Sí se podría hacer. Si es que hoy pasamos esos 15.000 soles por año que tenemos en un plazo de 3 años a 40.000 soles por estudiante, ¿no? Lo cual significaría más o menos que tendríamos que darle a San Marcos, digamos, 1.200, 1.400 millones de soles al año y no los 300 que se le da actualmente, ¿no? Como ven, para el programa mínimo hay un aumento de más o menos 3-4 veces en el caso solo de San Marcos. Para el programa máximo hay 12 veces, se tendría que multiplicar el presupuesto casi. ¿No? Y eso es lo que le quería preguntar, Humberto, ya para ir cerrando. La mayoría de anuncios del presidente el 28 de julio han estado vinculados a recursos. La pregunta es, ¿hay recursos? ¿De dónde salen? ¿Cómo conseguimos el dinero para cubrir todas las propuestas que ha planteado Pedro Castillo? Bueno, ese es un punto bien importante que me parece tiene que ser definido por el gabinete en su conjunto, pero fundamentalmente por el ministro de Economía. Las cifras que se han mencionado, que yo he hecho rápidos cálculos, son como 10.000 millones de soles, son perfectamente financiables, ¿no? O sea, yo no veo mayor problema en eso, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto de la República para el año 2022 todavía no está definido y debe definirse ahora. Se sabe que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene toda una serie de fondos todavía no utilizados y que pueden ser utilizados para la reactivación económica, ¿no? Entonces, yo pienso que es el próximo gabinete el que ya tiene que definir dónde van los recursos. Yo rescato el hecho que el Banco de la Nación pueda comenzar a jugar un rol más proactivo. Hay quienes he visto se quejan y dicen que el Banco de la Nación no puede en estos momentos intervenir en el otorgamiento de créditos en general porque no tiene la capacidad para hacerlo. Eso no es así. Existe la capacidad y se puede ir potenciando. En Chile, el Banco Estado, que es el Banco de la Nación de Chile, interviene hace muchos años en todo tipo de actividad comercial, como se dice en el argot financiero, como banca de primer piso. Y eso es algo muy importante porque no solamente, como dijo el presidente, para combatir las altas tasas de interés en el sector de usura, ¿no? Y la usura está entendida para, sobre todo, créditos a personas y en tarjeta de crédito, fundamentalmente, donde se cobra a veces hasta 200%. Y eso existe ya, ¿no? La tasa de usura en Chile y en Colombia, ¿no? En ambos sitios existe, y bueno, ahora se ha implementado acá, y yo creo que no habría mayor problema en que el Banco de la Nación también lo haga. Y bueno, para terminar, evidentemente que está todo el tema planteado de la Constitución y de la Constituyente, pero hay un tema que pienso desde ya comienza a ser confrontado con la realidad más allá del debate político que se viene, que es el tema de la subsidiariedad del Estado, ¿no? No el artículo mismo de la Constitución sobre la actividad empresarial, que ya por la existencia misma de algunas empresas públicas está en cuestión, si bien es ilegal, entre comillas, de acuerdo a lo que la Constitución dice, sino a todo el hecho que, si uno ve el programa, está atravesado de una actividad estatal o de un impulso a las funciones del Estado en los diferentes ámbitos económicos, pero también sociales e incluso políticos, que implican una reversión. Y eso, bueno, va a ver cómo se plasma, no es una cuestión simple ni inmediata. Y finalmente está el tema de la constituyente, que me parece que lo ha encabezado bien el presidente al mantener en alto su propuesta de campaña, que ha sido aceptada por amplios sectores de la población. El tema va a ir al Congreso, ahí se va a discutir. Pensamos que ahí habrá una discusión de fondo, y en ese lapso el gobierno podrá defender sus posiciones, exponerlas ante la población al tiempo que gobierna,
que vacuna, que reactiva, que promueve empleos, que establece estas prioridades sociales y económicas, y me parece que eso puede demostrar que la izquierda no solamente puede, o sea, plantea temas de cambios importantes adecuados a este momento político, sino que también puede gobernar y puede satisfacer las reivindicaciones inmediatas de la población. Muy bien, Humberto, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Nicolás, también muy amable por este diálogo que hemos sostenido hoy, y estaremos pues a la expectativa de lo que venga con este nuevo gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Humberto. Gracias a todos, muchas gracias. Nos vemos. Ya saben que pueden ver este y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.p, y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada. Como siempre, el agradecimiento a nuestros compañeros amigos de Nuestra América TV por el apoyo en la producción.